Si alguna vez has estado bajo un cielo realmente oscuro, lejos de la ciudad, lejos de la contaminación lumínica, es muy probable que ya hayas visto Alpha Centauri sin saber lo que estabas viendo. Allí, en la dirección de la constelación del Centauro, visible para quienes viven en el hemisferio sur, incluso aquí en Brasil, en cualquier noche despejada de otoño o invierno, hay un puntito de luz que parece igual a cualquier otra estrella. No parpadea diferente, no brilla más fuerte de manera obvia, aunque de hecho es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno, visible a simple vista. Pero ese puntito es técnicamente el vecindario cósmico más cercano que tiene la humanidad. Y aún así es tan inalcanzable como cualquier otra cosa en el universo. Tal vez sea más fácil de entender así. De todos los miles de millones de estrellas que existen solo en nuestra galaxia, esa es la más cercana, la candidata más obvia, más razonable, más al alcance si algún día nuestra especie decidiera intentar visitar otro sistema solar. Y aún así, como verás a lo largo de los próximos minutos, cada capa de la física, de la biología e incluso de la propia psicología humana parece organizarse casi a propósito para hacer que ese viaje sea imposible. No imposible en el sentido de que todavía no tenemos suficiente tecnología, imposible de una manera más fundamental. El tipo de imposibilidad que sigue ahí, terca, incluso después de que resuelves el problema anterior. Vamos a empezar por el número, porque el número es engañosamente simple. 4.24 años luz. Esa es la distancia hasta Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. Es parte del sistema triple que forma el conjunto Alpha Centauri. Parece pequeño cuando lo dices así, rápido, como si fuera el número de un autobús, pero espera un poco antes de seguir adelante, porque ese número, cuando realmente te detienes para sentir su peso, cambia completamente de significado. Año luz es la distancia que la luz recorre en un año, viajando a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que en un solo segundo la luz da más de 7 vueltas alrededor de la Tierra. En un año entero recorre cerca de 9.46 billones de kilómetros. Ahora multiplica eso por 4.24. El resultado supera los 40 billones de kilómetros. Ese es el tamaño del problema, incluso antes de hablar de cohetes, radiación o biología. Para tratar de darle sentido a ese número, imagina reducir todo el sistema solar hasta que la distancia entre la Tierra y el Sol quepa en la palma de tu mano, digamos unos 15 centímetros. En esa escala, Neptuno, el planeta más lejano, estaría a unos 6 metros de ti, al otro lado del salón. Y Alpha Centauri, la vecina más cercana del Sol, estaría a más de 4 kilómetros de distancia. No es una sala, no es una cuadra. Es cruzar toda una ciudad en la escala de tu sistema solar reducido, en la palma de la mano. Y esa es la distancia hasta la estrella más cercana. Todas las demás están aún más lejos. Ahora imagina la cosa más rápida que la humanidad ha construido. La sonda Parker Solar Probe, la NASA. En su punto de mayor aproximación al Sol, alcanza velocidades del orden de 690.000 kilómetros por hora, algo alrededor de 190 kilómetros por segundo. Es lo suficientemente rápido como para cruzar todo Brasil, de punta a punta, en menos de 30 segundos. Pero si tomaras esa sonda a su velocidad máxima y la apuntaras directamente hacia Próxima Centauri, sin desviarte, sin frenar, volando todo el tiempo a esa velocidad récord, el viaje tomaría alrededor de 6.600 años. Piensa en lo que eso significa. Las pirámides de Egipto tienen alrededor de 4.500 años. La escritura, como la conocemos, tiene unos 5.000 años de historia. Un viaje en el objeto más rápido jamás creado por el ser humano tomaría más tiempo que toda la historia registrada de nuestra especie. Y eso que ni siquiera hemos llegado al motivo por el cual ese viaje probablemente mataría a cualquier tripulante, mucho antes de eso. Vale la pena hacer un paréntesis aquí,
Solo para poner las cosas en perspectiva, la Parker Solar Probe solo alcanza esa velocidad récord porque está cayendo hacia el Sol, robando energía gravitacional de la propia estrella. No va a ningún lugar fuera del sistema solar. El objeto que de hecho está más lejos de casa, viajando realmente hacia el espacio interestelar, es la Voyager 1 lanzada en 1977. Después de casi 50 años de viaje, ya cruzó la frontera que separa la influencia del Sol del medio interestelar propiamente dicho. Y aún así, volando a apenas 17 kilómetros por segundo, tardaría más de 70.000 años en cubrir la distancia hasta la estrella más cercana, y ni siquiera está apuntando hacia allá. La sonda más lejana que la humanidad ha construido, después de casi 4 décadas en el espacio, todavía está, en términos galácticos, prácticamente saliendo de casa. Antes de hablar de lo que existe en el camino, es importante entender lo que no existe en el camino. La imagen que la mayoría de las personas tiene del espacio entre las estrellas es la de un vacío oscuro y silencioso. Y eso es, en gran parte, verdad. Solo que vacío, en este contexto, no es lo mismo que el vacío de un cuarto sin muebles. Es un tipo de vacío para el que la experiencia humana simplemente no tiene punto de referencia. La densidad media del medio interestelar es de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico. Para efectos de comparación, el aire que estás respirando ahora, en este mismo cuarto, tiene algo así como 25 quintillones de átomos y moléculas por centímetro cúbico. No es que esté apenas un poco más enrarecido. Es la diferencia entre un océano y una gota. Una nave cruzando ese vacío no va a encontrar casi ninguna resistencia, pero tampoco va a encontrar absolutamente nada que ayude. Ninguna gasolinera cósmica, ningún refugio, ninguna segunda oportunidad. Y es exactamente ahí donde reside el primer problema real del viaje, la irreversibilidad. Cada kilómetro recorrido hacia Alpha Centauri es un kilómetro que tendría que recorrerse de regreso a la misma velocidad en caso de cualquier imprevisto serio. A mitad del camino, si es que mitad del camino tiene sentido en un viaje así, la nave estaría a más de 20 billones de kilómetros de casa y a más de 20 billones de kilómetros del destino. Ningún rescate posible, ningún reabastecimiento de suministros y cualquier mensaje de radio enviado a la Tierra tardaría más de 4 años solo en llegar. Y otros 4 para que la respuesta regrese. La tripulación, si es que existe una, estaría absolutamente sola, con todo lo que llevó consigo el día de la partida por décadas, posiblemente siglos. Pero tal vez el problema más fundamental de todos no sea la distancia ni el vacío, sino que hoy simplemente no sabemos construir el motor que haría posible ese viaje. Y no estamos hablando de un problema de ingeniería difícil, de esos que aún no hemos resuelto, pero que con tiempo y dinero podríamos lograr, como fue con el puente colgante o el reactor nuclear. Estamos hablando de un problema en el que la propia física parece estar en nuestra contra. En 1903, un profesor de escuela ruso llamado Konstantin Tsiolkovsky, trabajando a la luz de una lámpara en una ciudad pequeña, décadas antes de que cualquier cohete real despegara del suelo, derivó una ecuación que hasta hoy gobierna todo lo que sabemos sobre los viajes espaciales. La ecuación de Tsiolkovsky relaciona la velocidad final de un cohete con la velocidad de expulsión de sus gases y la proporción entre la masa inicial, llena de combustible, y la masa final, vacía. Y la relación entre estas dos cosas no es lineal, crece de forma exponencial. Cuanto más rápido quieres ir, más absurda se vuelve la cantidad de combustible necesaria. No es solo un poco más, es exponencialmente más. Un cohete químico, impulsado por hidrógeno y oxígeno líquidos, la combinación más energética que permite la química, tiene una velocidad de expulsión de aproximadamente 4,4 kilómetros por segundo. Ese número es un límite máximo, no es una limitación de la ingeniería actual. Es una limitación impuesta por los enlaces entre átomos. Ninguna reacción química puede superar eso de manera relevante.
Para acelerar una nave espacial a solo 1% de la velocidad de la luz usando propulsión química, la ecuación de Tsiolkovsky exige una cantidad de combustible tan absurda que los números dejan de significar cualquier cosa física. Algunas estimaciones sitúan ese requisito en el orden de 10, elevado a varios cientos, un número tan grande que no cabe ninguna comparación con el universo observable, que tiene solo alrededor de 10, elevado a 80 átomos. En otras palabras, con combustible químico es matemáticamente imposible. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de que la cantidad de masa necesaria excede la masa de todo lo que existe. Eso no impidió que científicos serios intentaran otros caminos. A finales de los años 50, un grupo de físicos brillantes, entre ellos Freeman Dyson, trabajó en el Proyecto Orión, una idea tan audaz como perturbadora. Una nave que expulsaría pequeñas bombas nucleares detrás de sí, detonándolas una por una y surfeando en la onda de choque de cada explosión para ganar velocidad. Los cálculos de la época sugerían que este tipo de propulsión por pulso nuclear podría, en teoría, alcanzar de 3 a 10% de la velocidad de la luz, lo que reduciría el viaje hasta Alpha Centauri a algo entre 400 y 1000 años, todavía más largo que toda la historia escrita, pero, por primera vez, una cifra que la imaginación casi podía comprender. El proyecto nunca despegó. No porque la física estuviera equivocada, sino porque el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, firmado en 1963, prohibió las detonaciones nucleares en la atmósfera. La idea más prometedora de motor interestelar concebida hasta hoy fue interrumpida, no por la ingeniería, sino por un tratado sobre un tipo completamente diferente de miedo. Más recientemente, en 2016, un grupo de científicos e inversionistas anunció el Breakthrough Starshot. En lugar de una nave tripulada, la propuesta es enviar una flota de sondas del tamaño de un sello postal, aceleradas por un conjunto de láseres basados en la Tierra hasta cerca del 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el viaje hasta Alpha Centauri tomaría solo 2 décadas. El problema es que el arreglo de láseres necesario requeriría una potencia sostenida de aproximadamente 100 gigavatios, más o menos la producción eléctrica total de un país de tamaño mediano, concentrada en un solo haz. Eso todavía no existe, y aunque existiera, todo esto se aplica a sondas del tamaño de una moneda. Nada de esto escala para una nave capaz de transportar seres humanos, agua, comida, blindaje y todo lo demás que una tripulación necesitaría para sobrevivir. Otra idea elegante vino del físico Robert Bussard en 1960, el llamado estator reactor interestelar, o ramjet de Bussard. En lugar de llevar combustible, la nave usaría un enorme embudo electromagnético para recolectar a lo largo del camino los átomos de hidrógeno esparcidos por el propio medio interestelar, alimentando un reactor de fusión continuo. La nave, en teoría, se abastecería del propio vacío que estuviera atravesando. La idea capturó la imaginación de generaciones enteras de escritores de ciencia ficción. El problema es que, cuando los ingenieros calcularon los números con más cuidado, décadas después, la propuesta se topó con una contradicción científica. Como la densidad del hidrógeno interestelar es bajísima, de nuevo, cerca de un átomo por centímetro cúbico, el embudo tendría que tener cientos de miles de kilómetros de diámetro para recolectar combustible a una tasa útil. Y un embudo de ese tamaño, incluso atravesando el casi vacío del espacio interestelar a una fracción de la velocidad de la luz, generaría más arrastre del que el combustible recolectado podría compensar en impulso. En vez de acelerar, la nave desaceleraría. El ramjet de Bussard, como fue imaginado originalmente, simplemente no funciona. Todavía existe la idea del cohete de antimateria, la única propuesta que, en teoría, realmente resolvería la ecuación de Tsiolkovsky. Porque la aniquilación de materia y antimateria convierte prácticamente el 100% de la masa en energía pura. El problema es la cantidad de antimateria que toda la civilización humana ha producido.
sumando décadas de experimentos en aceleradores de partículas alrededor del mundo. Estamos hablando de una fracción de gramo, algo en el rango de 1000 millonésimas de gramo. Una misión realista a Alpha Centauri requeriría toneladas. La distancia entre lo que ya hemos producido y lo que sería necesario no es un desafío de producción. Es una medida de cuán lejos estamos hoy de la escala de energía que ese viaje exige. Digamos, solo por un instante, que el problema del motor ya se haya resuelto. Que exista, de alguna manera, suficiente energía y una forma de acelerar una nave de verdad. El espacio entre las estrellas todavía guarda otro problema, silencioso y continuo: radiación. Y la radiación aquí no es solo una cosa, es una familia de fenómenos diferentes, provenientes de fuentes diferentes, que dañan el cuerpo humano de diferentes maneras y que no se cancelan entre sí. Se suman. El primer tipo es el viento solar, un flujo constante de protones y electrones cargados, expulsados por el Sol en todas las direcciones, a velocidades que pueden alcanzar entre 400 y 700 kilómetros por segundo. En la Tierra, el campo magnético del planeta nos protege de la mayor parte de esto, desviando las partículas hacia los polos, donde crean las auroras, el bonito efecto secundario de un bombardeo constante. Fuera de esa protección, las partículas atraviesan cualquier casco de nave sin dificultad y golpean el cuerpo directamente. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que todavía está parcialmente dentro del campo magnético terrestre, ya reciben una dosis de radiación decenas de veces mayor que una persona en la superficie de la Tierra. Una misión a Marte, que saldría completamente de esa protección, se acercaría a los límites de carrera establecidos por las agencias espaciales para trabajadores expuestos a la radiación en un viaje de pocos meses. Alpha Centauri está a décadas de distancia, no a meses. El segundo tipo es aún más traicionero: los rayos cósmicos galácticos. No son exactamente rayos, son núcleos atómicos, protones y partículas más pesadas, acelerados a velocidades cercanas a la de la luz por eventos catastróficos, como explosiones de supernovas en puntos distantes de la galaxia. Llegan de todas las direcciones, todo el tiempo, sin un patrón predecible, y llevan energías millones de veces mayores que cualquier acelerador de partículas construido en la Tierra. Lo que los hace especialmente peligrosos es su poder de penetración. Atraviesan metros de metal, atraviesan el casco de cualquier nave que sabemos construir hoy, atraviesan el cuerpo humano, ionizando átomos y rompiendo cadenas de ADN en el proceso. Las consecuencias biológicas se acumulan lentamente y luego aparecen de golpe. El mayor riesgo de cáncer es el más estudiado, pero exposiciones prolongadas a rayos cósmicos también se han asociado con alteraciones en el sistema nervioso central. Cambios estructurales en el cerebro, observados en astronautas de larga duración, e incluso destellos de luz reportados por tripulantes, incluso en total oscuridad. El resultado de partículas de altísima energía atravesando literalmente la retina y el cerebro, interpretando ese daño como si fuera luz. El tercer miembro de esta familia es el más impredecible: eventos de partículas solares, explosiones en la superficie del Sol que liberan en cuestión de horas una cantidad enorme de protones de alta energía. En 1972, entre las misiones Apolo 16 y Apolo 17, ocurrió uno de los mayores eventos de este tipo jamás registrados. Si hubiera ocurrido mientras los astronautas estaban en la superficie de la Luna o en tránsito, la exposición podría haber sido letal. Fue, sin exagerar, suerte estadística. En un viaje de décadas, la posibilidad de encontrarse con múltiples eventos de este tipo deja de ser improbable y pasa a ser prácticamente garantizada. El blindaje ayuda hasta cierto punto. El agua y los polímeros ricos en hidrógeno logran absorber gran parte de la radiación solar de energía más baja. Pero contra los rayos cósmicos galácticos de altísima energía, un blindaje demasiado grueso crea un nuevo problema. Al interactuar con partículas de altísima energía, el propio material del blindaje genera una cascada de radiación secundaria.
En cierto punto, dejas de reducir el daño y pasas a cambiar un tipo de daño por otro. Y todo blindaje extra es masa extra, lo que hace que el ya insoluble problema del combustible sea aún peor. Los dos problemas no son independientes, están ligados uno al otro. Existe aún un peligro que no es exactamente acción, pero está cerca de ella: el polvo. El medio interestelar, además de los átomos aislados, lleva granos microscópicos de polvo, residuos de estrellas que murieron hace miles de millones de años. A bajas velocidades, eso es irrelevante. Un grano de polvo es solo un grano de polvo. Pero en una nave viajando a una fracción relevante de la velocidad de la luz, la energía cinética del impacto de esos granos de polvo deja de ser despreciable. Un grano de polvo del tamaño de un grano de arena, chocando con el casco al 20% de la velocidad de la luz, lleva una energía comparable a la de un pequeño proyectil de artillería. En un viaje de años, con la nave cruzando billones de kilómetros de espacio, la probabilidad de múltiples impactos de este tipo deja de ser hipotética. Blindajes frontales más gruesos ayudan, pero, de nuevo, cada capa extra de protección es masa extra. Y la masa extra vuelve a agravar el problema del combustible. Ahora, supongamos una nave con blindaje perfecto, motor imposible ya resuelto, vacío perfectamente limpio de partículas peligrosas. Aún así, el cuerpo humano, dejado solo en gravedad cero el tiempo suficiente, empieza a descomponerse. Eso no es especulación. Es uno de los fenómenos mejor documentados de la medicina espacial, estudiado durante décadas a bordo de la Estación Espacial Internacional y antes de ella de la Estación rusa Mir. Los astronautas, que pasan 6 meses en microgravedad, regresan a la Tierra físicamente diferentes, de una manera que requiere meses de rehabilitación y que, en algunos casos, nunca se revierte por completo. El primer sistema en reaccionar es el esqueleto. Sin carga gravitacional constante, los huesos pierden densidad mineral a una tasa de aproximadamente 1 a 2% por mes en las regiones más afectadas: caderas, columna lumbar y piernas. Después de 6 meses en el espacio, la densidad ósea del astronauta en esas regiones puede parecerse a la de una persona décadas mayor. En un viaje de años o décadas sin contramedidas eficaces, la pérdida ósea acumulada sería incompatible incluso con la simple capacidad de ponerse de pie al llegar al destino. El corazón y los músculos siguen una lógica similar. Sin el esfuerzo constante de resistir la gravedad, la masa muscular disminuye progresivamente y el propio músculo cardíaco se debilita. Estudios con astronautas de larga duración muestran cambios medibles en la forma y la fuerza del corazón, que empieza a bombear con menos vigor porque, en gravedad cero, los fluidos del cuerpo ya suben a la parte superior sin esfuerzo. Varios astronautas relatan que casi se desmayan al ponerse de pie nuevamente después de misiones largas. El corazón, de cierta forma, olvida lo que el planeta le exige. El ejercicio ayuda, pero solo ayuda parcialmente. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional entrenan de 2 a 3 horas al día, todos los días, solo para desacelerar esas pérdidas. En un viaje de décadas, eso representa una enorme porción del tiempo y de la energía calórica disponible de la tripulación. Recursos que también necesitan ser calculados y cargados desde la partida. Después viene la redistribución de fluidos. En microgravedad, los líquidos del cuerpo migran hacia arriba. Pecho, cuello, cabeza. Los astronautas describen la sensación como estar de cabeza hacia abajo todo el tiempo. La cara se hincha, los senos nasales se congestionan y la presión intracraneal aumenta. Sostenida durante meses o años, esa presión afecta una de las estructuras más sensibles del cuerpo, los ojos, en el llamado síndrome neurocular asociado a los vuelos espaciales. Identificada y nombrada apenas en la última década y media, esta afección aplana la parte trasera del globo ocular, comprime el nervio óptico y provoca cambios estructurales en la retina. Estudios con astronautas de larga duración muestran que la mayoría
presenta algún grado de estas alteraciones. Y, en parte de los casos, la pérdida de agudeza visual no es temporal, es permanente. El sistema inmunológico también sufre. En gravedad cero, la respuesta inmune parece debilitarse y los virus latentes en el cuerpo, como los que causan herpes labial, se reactivan con más frecuencia que en personas en la Tierra. Una tripulación durante décadas en el espacio profundo, sin ninguna posibilidad de reabastecimiento médico, enfrentando inmunidad reducida y virus reactivados, supone un entorno médico extremadamente frágil. Una solución que se menciona frecuentemente para todo este desgaste biológico es la hibernación. Poner a la tripulación en algún tipo de sueño inducido, con metabolismo reducido, durante la mayor parte del viaje. Es una idea elegante y la ciencia ya ha dado pasos reales en esa dirección. Algunos mamíferos hibernan de forma natural y las investigaciones con torpor inducido por enfriamiento controlado ya han mostrado resultados preliminares en animales de laboratorio. La Agencia Espacial Europea y la NASA ya han financiado estudios serios sobre el tema, precisamente pensando en misiones de larga duración dentro del sistema solar. El problema es la escala del salto. Hacer que un organismo entre en TOR por algunas semanas bajo supervisión médica completa es una cosa. Mantener a un ser humano en hibernación, seguro, sin atrofia catastrófica, sin riesgo de formación de cristales de hielo en las células, sin falla de órganos, por años y años, décadas, es una tecnología que no existe hoy ni siquiera en un esbozo funcional. Y aunque existiera, la hibernación no resolvería el problema de la radiación. El cuerpo hibernado seguiría expuesto a los rayos cósmicos todo el tiempo, solo que sin la vigilancia médica activa para reaccionar ante una emergencia. Reduciría el desgaste metabólico y tal vez la tensión psicológica de vivir cada día del viaje de manera consciente. Pero no es, de ninguna manera, una solución completa. Es, en el mejor de los casos, una forma de cambiar un conjunto de riesgos por otro, un poco menor. Y además está la mente. El aislamiento y el confinamiento prolongados producen efectos psicológicos bien documentados, recurrentes y que ningún entrenamiento o selección rigurosa de la tripulación logra eliminar por completo. El llamado fenómeno del tercer trimestre, un patrón de aumento de conflictos, caída de la moral y deterioro del comportamiento, observado en la recta final de misiones largas y aisladas, ya ha aparecido en expediciones de invierno en la Antártida, en tripulaciones de submarinos y en misiones espaciales de larga duración. Parece ser una característica de la forma en que los seres humanos responden al confinamiento prolongado, no un problema de personalidad de un grupo específico. Seleccionar a las mejores personas no elimina el efecto. Entrenar más tampoco lo hace. Tenemos algunos laboratorios reales, aunque imperfectos, de este tipo de tensión. El experimento Mars 500 realizado entre 2010 y 2011 aisló a 6 voluntarios dentro de un módulo cerrado, sin contacto físico con el mundo exterior, durante 520 días seguidos, simulando un viaje de ida y vuelta a Marte. Incluso sabiendo que estaban técnicamente en la Tierra, a pocos metros de ayuda, los participantes reportaron episodios de conflicto, aislamiento social dentro del propio grupo, alteraciones del sueño y disminución del rendimiento a lo largo de la misión. Precisamente el tipo de patrón que los investigadores de bases antárticas ya venían documentando desde hace décadas, en equipos que pasan el invierno aislados en estaciones como la Concordia, en la Antártida, donde meses seguidos de oscuridad total y aislamiento total producen síntomas depresivos e irritabilidad. Y el ya mencionado efecto del tercer trimestre, de forma casi predecible. Incluso el experimento Biosfera 2 en Arizona, en el que un equipo vivió encerrado dentro de una estructura de vidrio sellada durante 2 años, terminó marcado por fracturas internas en el grupo, disputas de liderazgo y al final una división tan profunda que los propios participantes se dividieron en facciones que apenas se hablaban. Y fíjate que,
En todos esos casos existía una salida, una puerta, aunque estuviera cerrada por protocolo, que llevaba de vuelta al mundo normal, al aire normal. Existe la posibilidad, real aunque no se ejerza, de contacto humano fuera del experimento. En una nave generacional rumbo a Alpha Centauri, esa puerta simplemente no existe. No hay fin del experimento después de 520 días. Solo hay más pared, más casco, más vacío por décadas. Ahora, imagina una tripulación con 20 años de viaje y otros 20 por delante, sin posibilidad de regreso, sin comunicación que no estuviera desactualizada, y con cuerpos que ya llevan años de deterioro físico acumulado. Esa es la experiencia real detrás de los números. Existe, sin embargo, un único lugar en la física donde el universo parece, por un instante, ofrecer algún alivio: la dilatación del tiempo, prevista por la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y por un momento, viéndolo desde cierto ángulo, casi parece una solución. La idea es la siguiente: el tiempo no pasa al mismo ritmo para todos. Un reloj a gran velocidad avanza más lento que un reloj detenido. No es un defecto, sino una característica real de la geometría del espacio-tiempo. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más se dilata el tiempo para todo lo que está a bordo en relación con todo lo que quedó atrás. Los números son impresionantes. Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo pasa a cerca del 44% del ritmo del tiempo en la Tierra. Al 99% de la velocidad de la luz, cae a cerca del 14%. Al 99.9%, cae a poco más del 4%. Mientras más cerca estés de la velocidad de la luz, más intenso es el efecto. Y, en teoría, una nave viajando lo suficientemente rápido podría atravesar los 4 años luz hasta Alpha Centauri, mientras que, a bordo, pasarían solo algunos años o incluso meses. Esto no es ciencia ficción, es física medida directamente. Relojes atómicos a bordo de aviones y satélites ya han registrado de forma precisa exactamente este tipo de diferencia prevista por la relatividad. Por un instante, parece que la travesía sí podría sobrevivirse, no por la civilización que quedó atrás, sino por la propia tripulación que envejecería lentamente y llegaría, tal vez anciana, pero viva. Y entonces viene el otro lado de la moneda. Las velocidades necesarias para que la dilatación del tiempo realmente importe, 90%, 99% de la velocidad de la luz, requieren cantidades de energía que hacen que todo lo que discutimos sobre combustible parezca modesto. La ecuación de Tchaikovsky, ya imposible al 1% de la velocidad de la luz, se vuelve tan más allá de lo imposible al 99% que los números dejan de tener cualquier referencia física. En términos simples, la dilatación del tiempo es real, está disponible en principio y es inalcanzable en la práctica. El universo ofrece el presente y lo coloca detrás de una puerta que las leyes de la física hoy en día no pueden abrir. En este punto de la conversación, siempre hay alguien que recuerda los agujeros de gusano, atajos hipotéticos a través del propio tejido del espacio-tiempo que harían que la distancia fuera irrelevante. Y es cierto que las ecuaciones de campo de Einstein permiten matemáticamente este tipo de estructura. Pero existir como solución matemática y existir como objeto físico real son categorías completamente diferentes. Nunca se ha observado un agujero de gusano, la llamada materia exótica necesaria para mantenerlos estables, suficiente para que una nave los atraviese sin que colapsen instantáneamente, nunca ha sido detectada. Y algunos cálculos sugieren que su existencia requeriría violar principios físicos básicos, como la energía negativa, en cantidades que la física actual ni siquiera sabe cómo concebir. Los agujeros de gusano son, hoy en día, menos una propuesta de ingeniería y más una nota matemática al pie de página que el universo quizá nunca tenga intención de hacer realidad. Incluso hay una crueldad extra escondida en eso.
incluso a velocidades donde la dilatación del tiempo ya es perceptible, digamos, al 50% de la velocidad de la luz. Cada átomo de hidrógeno suelto en el medio interestelar empieza a golpear el casco de la nave con energía de rayo cósmico simplemente por la velocidad relativa. O sea, cuanto más rápido va la nave para aprovechar la dilatación del tiempo, peor se vuelve el propio problema de la radiación. Los dos se alimentan el uno del otro en la dirección equivocada. Digamos, por último, que toda la física ya se haya resuelto. Motor, combustible, blindaje, cuerpo, todo. Aún quedaría el problema más extraño de todos, y quizás el más difícil, el problema del tiempo humano. No el tiempo relativista de los relojes que se desaceleran cerca de la velocidad de la luz, sino el tiempo común de las instituciones, de la memoria y de la pregunta sobre qué mantiene unido a un grupo de personas, cuando el propósito que las reunió es más antiguo que cualquier persona viva capaz de recordarlo. Alguien, en algún momento, tendría que decidir irse. El gobierno, una coalición de países, alguna institución lo suficientemente rica y visionaria como para financiar un proyecto de ese tamaño, tendría que comprometer recursos a lo largo de un periodo más largo que el que cualquier institución humana haya sostenido de forma continua. Las pirámides de Egipto fueron construidas a lo largo de unos 80 años. Las grandes catedrales medievales tardaron 2 o 3 siglos, pero fueron construidas en un solo lugar, con generaciones de artesanos turnándose en tierra firme y la estructura creciendo visiblemente con el tiempo. El viaje interestelar no ofrece nada de eso. Es progreso invisible dentro de un vacío invisible, sostenido por personas que jamás verán el destino, en nombre de un objetivo que no será alcanzado por nadie que recuerde la razón por la que fue elegido. La tripulación que parte ya se ha entrenado durante años, entiende la misión. Llevan su peso de buena gana, tal vez incluso con orgullo, de la misma manera en que las primeras generaciones suelen cargar el propósito como un regalo, no como una carga. Son ellos quienes eligieron. Sus hijos no eligieron nada. Nacieron durante el viaje. Nunca sintieron la gravedad de verdad, excepto la que simula algún sistema de rotación de la nave. Conocen la misión de la misma manera en que cualquier persona conoce las circunstancias de su propio nacimiento, como una condición dada, no como una decisión tomada. Pueden honrar esa misión. También pueden, con el tiempo, resentirla, desarrollar sus propias prioridades, su propia política interna, su propia idea sobre para qué sirve realmente la nave y a quién le pertenece. Ni siquiera la comunicación escapa de esta cruel aritmética. Incluso si la nave mantuviera un canal de radio o láser perfectamente funcional durante todo el viaje, lo cual ya sería, por sí solo, una hazaña de ingeniería sostenida durante décadas. Cada mensaje enviado de regreso a la Tierra tardaría, como mínimo, los mismos 4.24 años en llegar. Viajando a la velocidad máxima que permite el universo, la de la luz, una pregunta enviada desde la nave recibiría respuesta, en el mejor de los casos, casi 9 años después de haber sido hecha. No es posible tener una conversación a ese ritmo. Solo existen mensajes aislados, desconectados cronológicamente, que llegan como cápsulas de un pasado que, del otro lado, ya no existe de esa forma. El niño que nació a bordo y envió un mensaje contando sobre su primer cumpleaños ya estaría más cerca de la adolescencia cuando la respuesta, llena de cariño, aunque con retraso, finalmente llegara. 3 generaciones después de la partida, toda la tripulación está formada por personas, para quienes la Tierra es mitología, para quienes los científicos que diseñaron la misión son figuras históricas distantes, para quienes el destino es una abstracción, una estrella que se vuelve un poquito más brillante cada año, todavía a décadas de distancia. ¿Qué mantiene a estas personas fieles a la misión? Esa no es una pregunta con respuesta de ingeniería. Es una pregunta sobre la resistencia del propósito humano a lo largo del tiempo. Y la historia, examinada con honestidad, no ofrece mucho consuelo. Las instituciones se fragmentan, las prioridades se disuelven, el significado que anima el proyecto en la generación fundadora tiende a diluirse conforme los fundadores desaparecen. Nunca hemos sostenido, como especie, un propósito institucional
único y coherente a lo largo de 3 generaciones, sin transformaciones profundas en la intención original. Una nave generacional no es solo un proyecto de ingeniería, es una sociedad. Una sociedad cerrada dentro de un casco, sin inmigración y sin emigración, sin cultura externa para renovar sus ideas, sin frontera física para absorber sus propias tensiones internas. Cada conflicto necesita resolverse dentro de las mismas paredes que lo generaron. No tenemos en la historia humana ningún ejemplo real de una civilización entera aislada durante siglos dentro de un espacio cerrado. No sabemos realmente en qué se convierte una sociedad así. Entonces los problemas se acumulan. La física encima de la ingeniería encima de la biología encima de la propia arquitectura de una civilización. Cada capa es una pared, y cada pared solo se vuelve visible después de que la anterior ha sido finalmente comprendida. Al final de todas ellas, la estrella sigue ahí, silenciosa, a 4 años luz de distancia, ni más cerca ni más lejos por haber sido estudiada tan minuciosamente siendo tan diminuta. Simplemente espera como esperan las distancias, sin prisa, sin conciencia de que también la esperan. Si sales esta noche y el cielo está despejado y sabes exactamente dónde mirar, encontrarás un puntito de luz en dirección a Centauro. Nada especial a primera vista, indistinguible de los miles de otros puntos alrededor, a menos que tengas un mapa y paciencia. Solo una luz antigua y estable que ya viajaba desde hace 4 años antes de que empezaras a leer este texto. Esa luz no sabe que es un destino. No sabe que una especie en un planeta pequeño, de un sistema vecino, pasó décadas calculando el costo de atravesar el vacío entre ellos y descubrió que la cuenta no cierra. Ella solo sigue ardiendo, como ha ardido por miles de millones de años, fusionando hidrógeno en helio, esparciendo luz en todas las direcciones por igual, indiferente a quien la reciba del otro lado. La distancia entre aquí y allá no es un desafío propuesto por el universo. No es una prueba ni una barrera puesta a propósito, esperando una solución lo suficientemente inteligente. Es simplemente la escala en la que el universo opera. La misma escala en la que siempre ha operado, mucho antes de que existiera algo capaz de pensar que esa escala es demasiado grande. Somos criaturas de pocos metros de altura y pocas décadas de vida, mirando distancias que consumen siglos y energías que eclipsarían civilizaciones enteras. Y tal vez el simple acto de mirar ya sea la parte más notable de todo esto. No el cruce, sino la mirada. El hecho de que algo formado a partir del polvo de una antigua explosión estelar pueda, hoy, sentarse tranquilamente en un mundo cálido y sentir el peso de una distancia que, muy probablemente, jamás va a cruzar. La pregunta del título ahora tiene una respuesta, solo que no es una respuesta única. Es una respuesta en capas, construida de física, biología, combustible y tiempo, y de la frágil arquitectura del propósito humano. Lo que te mataría primero en el viaje hasta Alpha Centauri depende de qué tan lejos lograras llegar. La radiación empieza a actuar desde el primer día. El cuerpo empieza a olvidar lo que es la gravedad en cuestión de semanas. El combustible, en la práctica, se acaba incluso antes de que el viaje comience. Las generaciones se confunden en algún punto perdido en medio del trayecto. Y el significado, cargado con tanto cuidado el día de la partida, se vuelve cada vez más difícil de sostener con cada año que pasa dentro del vacío. Pero tú no estás en esa nave. Tú estás aquí, de este lado de esa distancia, en un mundo al que el universo no le debe explicaciones a nadie por ser tan difícil de dejar. Debajo de tus pies existe un campo magnético completo trabajando gratis, sin que tengas que pensar en él, desviando partículas que en otro lugar atravesarían los cuerpos sin esfuerzo. Encima de tu cabeza hay toda una atmósfera, una capa delgada de aire que, vista desde lejos, parece casi demasiado frágil para proteger algo, y que, aún así, es exactamente suficiente.
Ninguno de estos privilegios fue conquistado. Simplemente los heredamos, gratis, por haber nacido en el lugar correcto del espacio, en el momento correcto de la historia de una estrella común. Es extraño pensar que gran parte de lo que suele hacernos sentir pequeños ante el universo, la oscuridad entre las estrellas, el silencio, la distancia, es exactamente el mismo conjunto de cosas que, aquí abajo, nunca se acerca a nosotros. La estrella sigue estando a 4 años luz. Va a seguir así por mucho tiempo, probablemente para siempre, dentro de cualquier escala de tiempo que tenga sentido para una vida humana. Y la luz que está enviando en tu dirección ahora solo llegará mucho después de que todo lo demás haya cambiado. Después de que este video haya terminado, después de que la noche en la que lo estás viendo haya quedado atrás, después de que gran parte de lo que hoy parece urgente ya no importe más. Esa es la travesía. Eso es todo lo que la travesía siempre ha sido.